Hola, bienvenidos. El testimonio que estás a punto de escuchar, estoy seguro, va a tocar tu corazón. Pero antes, tengo una invitación para ti. ¿Alguna vez has pensado ir a visitar la Casa de la Virgen de Guadalupe en México? Pues esta es tu oportunidad. Tenemos una invitación para ti a una peregrinación completamente mariana. ¿Cuándo? Del 7 al 14 de diciembre del 2026. Los lugares que estaremos visitando serán los siguientes: Basílica de Guadalupe, Tlatelolco, Santuario de Tulpetlac, Zona Arqueológica de Teotihuacán, Santa María Tenochtitlan, Cholula, Puebla, San Miguel del Milagro, Basílica de Ocotlán, Casa Museo de la Beata Conchita Cabrera, Centro Histórico de la Ciudad de México y Museo Nacional de Antropología. Todos los lugares con una gran presencia guadalupana. Además, esta peregrinación está espiritualmente muy bien planeada, porque no solamente harás este recorrido, sino que también se hará el acto de desagravio en el Zócalo capitalino, escucharás el himno con nuestra hermana Paola Saucet y vivirás la Misa de las Rosas en la Basílica de Guadalupe. También se hará la consagración a la Virgen María en el Cerro del Tepeyac. No te puedes perder esta oportunidad. Si tú estás interesado, mira, aquí está el número de teléfono. Llámale a nuestro hermano Héctor Morales, mándale un mensaje o llámale y di: yo quiero más información de esta peregrinación. Recuerda, la Virgen de Guadalupe te está invitando a que vayas a su casa. Te esperamos. Bueno, tengo el honor de poder comunicarles y contarles un poco acerca de mi testimonio personal. Una historia que empieza claramente con mi nacimiento, pues vengo de una familia católica practicante. Esta familia nos inculcó valores cristianos, me eduqué en colegios católicos, pero era un niño con déficit de atención, hiperactivo, nervioso, ansioso, y eso dificultó mucho mi vida escolar. Quiero contarles mi testimonio de una manera rápida, sencilla, para que pues conozcamos un poco de ese amor que nos tiene nuestro Señor a nosotros, sus hijos. Como les decía, no fui muy buen estudiante, pues por esa misma condición era pésimo estudiante en matemáticas, química, física, trigonometría, cálculo y todo lo que tuviera que ver con eso. Pero fui llamado más hacia el lado de las artes. Estudié guitarra cuando era niño, obligado por mis papás. Mi papá trabajaba en una empresa extranjera, entonces me obligaba a tocar guitarra para cantarles música colombiana a sus socios. Bueno, eso hizo que la guitarra para mí fuera muy importante, y hoy en día pues también muchas personas me conocen porque soy un cantante y compositor de música católica. A los 20 años de edad, tuve una experiencia con la Virgen Santísima que cambió radicalmente mi vida. Era de esos niños novieros que pasan de una novia a otra, y también pues obviamente tenía unas tusas de esas terribles, sufría mucho en esas relaciones, y después de una de esas relaciones iba saliendo de mi casa en un Volkswagen Escarabajo que tenía por ahí, y iba para donde una amiga que curiosamente era yugoslava, y cuando iba camino a su casa se me trancó el carro frente a la iglesia. Nosotros vivíamos en un barrio que se llama El Contador y la iglesia es San Juan de Ávila. Cuando estaba pasando frente a la iglesia se frena el carro, había terminado un matrimonio, echo reversa, vuelvo y adelanto y se frena de nuevo el carro. Decido frenar, decido detenerme y entrar al templo. Aun cuando me eduqué en varios colegios, la educación principal católica la recibí en un colegio de sacerdotes belgas y recibí unas bases espirituales muy fuertes. Ahí me inculcaron un amor muy especial por la Virgen Santísima. Cuando yo entro a esta iglesia me quedo mirando la imagen de Jesús resucitado, bajo la cabeza con vergüenza, porque yo dejé de asistir a misa desde los 15 años en adelante, y me quedo mirando una imagen de la Virgen y me acordé de mi amor por Nuestra Señora cuando yo era niño. Empiezo a llorar, me quedo mirando a la Virgen y le digo: mamá, yo te pido que me digas que me amas. Si tú me dices que me amas, yo cambio. Yo puedo cambiar, pero te ruego que me digas que me amas. Después de eso no me dieron ganas de ir a visitar a nadie, ir a rumbear. Me devuelvo a la casa y mi mamá me dice: ay, mijito, ¿y por qué no salió a rumbear? Yo le dije: mamá, déjeme en paz. Me fui para mi cuarto, tiro la puerta de la habitación, mi mamá va hasta el cuarto y me dice: Paz,
cuando se confiese, cuando comulgue, cuando le haga el bien a los demás. Si no, nunca vas a ver qué es paz. Me cierra la puerta, vuelve y me la abre y me dice, confiésese, y vuelve y me la cierra. Y por primera vez en mucho tiempo le hice caso a mi mamá, me devuelvo a la parroquia y me abre la puerta un sacerdote. Estaba lloviendo muy fuerte, yo estaba empapado y el padre me atiende. Tuve una confesión que duró 2 horas, aun cuando tenía o pasaba los 18 años de edad, pues había cometido muchos pecados. El padre se conmovió mucho con mi confesión y mientras, gracias al sacramento, yo sentía como Dios me liberaba de mis pecados. Regreso a la casa y mi mamá me invita a que vayamos a una finca en familia al día siguiente. En otra situación yo no le habría dicho que sí, pero en este momento le dije que claro, que los acompañaba. Cuando íbamos en el trayecto le pregunté que a dónde íbamos y me dice que íbamos a un lugar donde había un joven que había estado en las apariciones de la Virgen en Cuenca, en Ecuador, y si no estoy mal en Medjugorje, que tenía una experiencia mística con la Virgen María, que hablaba con la Virgen María. Yo me burlé de mi mamá, le dije que eso era imposible, pero pues llegamos a ese santuario. En el lugar había varias familias, subimos hacia un monte, la gente se puso a rezar el rosario y yo estaba muy aburrido. Saqué una navaja, saqué un palito y empecé a jugar mientras la gente rezaba el rosario, que a mí me pareció eterno. Pero ahí cuando estaban rezando, vi cómo cambiaba la atmósfera del lugar. El cielo se cubrió, estaba haciendo mucho frío, pero yo tenía calor, sentía calor. Me quité mi chaqueta, me quité mi camisa y me quedé en camiseta interior y todavía seguía sintiendo ese mismo calor. En ese momento, este señor se queda mirando a una cruz y dice, hay un mensaje de la Virgen para un joven. Nuestra Señora dice, hijo mío, no estés perturbado, pues yo estoy contigo y te amo. Querías que te dijera que te amo y te amo con todo mi corazón. Ve y dile a mis hijos cuánto los amo. Vengo a prepararte para que me ayudes a preparar a mis hijos para los tiempos venideros. Te amo mucho, hijo. Quedé muy impactado. Me ataqué a llorar en ese lugar. Mi papá acompañó a mi mamá a ese santuario, en esa peregrinación, íbamos con mis hermanas, pero él estaba un poco escéptico a ese tipo de experiencias y no entendía por qué yo lloraba con tanta emoción. Nos fuimos de regreso a la casa. Mi mamá de regreso iba con una sonrisa de oreja a oreja, mi papá muy preocupado, mis hermanas me miraban extrañadas, pero cuando llegamos a la casa, entro a mi cuarto. Como un paréntesis, les comento que yo era muy deportista, tenía arete, pelo largo, era muy rockero, pues mi cuarto no era un lugar muy bonito. Llegamos a la casa y yo mismo me quité el arete, me corté el pelo y empecé a hacer unas modificaciones importantes en mi habitación. Empecé a sacar revistas, música, ropa, cosas que definitivamente pues no eran muy bonitas. Llevé una imagen de la Virgen y la puse en mi cuarto. Paso siguiente a eso, empecé a hablar con amigos míos, empecé a contarles la experiencia que tuve con la Virgen y la mayoría se burlaba de mí, decían que me había metido un cacho de marihuana de este tamaño, que estaba loco, que eso no podía pasar. Otros me decían, no, listo, todo bien, pero se decían entre ellos, oigan, Felipe se volvió loco, se metió a una secta, lo obligaron a quitarse el pelo, etc. Bueno, pasa el tiempo y me quedo completamente solo, aun cuando antes de esto yo visitaba regularmente bares, cantaba en bares, pues ya mis amigos se me perdieron, incluso me huían y yo me sentí muy solo. El 2 de febrero de 1991, a las 11 de la mañana, después de haber estado en la Santa Misa, entro a mi habitación, le digo a la Virgen, mamá, yo te ruego que me digas que me amas. Yo me siento muy solo. Tú me dijiste
que me querías y me dijiste, dile a mis pequeños que los amo. Le dije, ¿a qué pequeños les voy a decir eso, Virgencita? Si a todo el que yo le hablo, lo espanto. En ese momento, en mi habitación tenía un ventanal grande, las ventanas estaban cerradas, se empieza a mover el velo de la cortina, era una cortina pesada, en esa época se usaban mucho las cortinas pesadas, con un velo en ese lugar, y el velo se empieza a mover, se forman unas puntas en ese velo y sale la Virgen Santísima. Dio 3 pasos hacia adelante, estaba sobre una nube o alguna cosa así que no se veía muy clara. Veo perfectamente a Nuestra Señora, la identifico como la Virgen María, sentí una profunda paz, en su mirada yo sabía que ella era una soberana, sabía que estaba ante una reina y que era mi mamá. Y ahí me dice la Virgen, yo te amo, dile a mis hijos cuánto los amo. Sé muy bueno, reza el rosario. Cuando ella me habla, yo estaba muy conmovido, muy emocionado, y empecé a llorar y le pedí que me quitara la vida, que le pidiera a Dios que me concediera la gracia de morirme y de irme para el cielo con ella. Cuando estoy hablándole a la Virgen se le cae una lagrimita de uno de sus ojos. Yo sabía que era por los pecados de mi pasado. Después se le cae otra de su otro ojo y sabía que era por lo que tendría que vivir en ese tiempo. Y después mira hacia adelante, se sonríe con una sonrisa muy linda, muy dulce, y se le cae una lágrima de alegría por mi vida futura. Cuando me quedo viendo hacia la Virgen, yo le hablaba y sentía la voz, aun cuando ella no movía sus labios. Y Nuestra Señora me dijo, ¿quieres ser mi apóstol? Y yo le lloraba y le decía, no, yo me quiero ir contigo para el cielo, me quiero ir contigo para el cielo. Y la Virgen sonrió como diciéndome, aún no es tiempo. Después de esto, Nuestra Señora se despide de mí y le dije, por favor, no me dejes, no me abandones. Y me dijo, nunca te dejo solo, nunca dejo solos a mis hijos. Díselo a mis niños, Dios te bendiga. Y se fue yendo y desapareció. Yo quedo completamente conmovido, muy emocionado, con mucha paz, pero con la tristeza de que se hubiera ido la Virgen. Mi mamá, la de la tierra, entra al cuarto en ese momento, le dice, mijito, ¿qué le pasó? Y yo estaba de rodillas llorando y le dije, mamá, la misericordia de Dios, vi a la Virgen, hablé con la Virgen. Ya me decía, ay no, mi amor, no, esto ya es demasiado. Cerró la puerta, llamó a mi papá le dice, ¿qué, Felipe? Dice, sí, ya voy para allá. Llegó mi papá a la casa, y yo cojo un rosario que tenía una imagen de la Virgen, me lo pongo en el bolsillo y mi papá me dice, mi hijo, necesito que me acompañes, vamos a ir a hacer unas vueltas. Entonces me voy con mi papá y me llevó al psiquiatra. Cuando llegamos al psiquiatra, mi papá se presenta, mucho gusto, mi nombre es Eugenio Gómez, en mi familia ha habido obispos, ha habido sacerdotes, religiosas, pero este caso místico se nos sale de las manos. Mi hijo afirma haber visto a la Madre de Dios. El doctor empieza a hacerme preguntas muy profesionales, muy técnicas, empieza a preguntarme detalles, cómo viste a la Virgen, de qué tamaño era, cómo eran sus ojos, qué te dijo, tú has tomado drogas, tú usas alcohol, etcétera, etcétera. Yo le hablé a él con toda franqueza y después de hablarle le dije, doctor, le voy a pedir un favor, si yo estoy loco, déjeme así, porque yo nunca había sentido tanta paz en mi vida. Fue un momento muy importante porque sin saber cómo, por qué, le pido que él saque el rosario que tiene en su cajón. Él saca una camándula, yo tengo una igual, y le dije, esto es cierto. Y el doctor me dice, yo pertenezco a la Cofradía de la Virgen del Carmen de España. Y esto está pasando en el mundo entero. La Virgen Santísima se está escogiendo un ejército y por lo visto tú haces parte de ese ejército. No va a ser fácil tu camino, pero mucho ánimo y saludos a la Virgen. Mi papá se levantó, me miró y dice, otro loco. Pero a raíz de eso empieza un cambio radical en mi vida y en la de toda mi familia. Recuerdo que en ese tiempo habían salido los celulares, que eran unas cosas enormes,
Y mi papá llama a mi mamá y le dice: Luz, tranquila, Felipe no está loco. Empezamos con un grupo de oración en la casa de mis papás los jueves a las 8:30 de la noche. Empezaron a ir 7 personas, 14, 20, 50. En el transcurso de un semestre ya iban más de 300 o 400 jóvenes. La segunda experiencia que tuve con la Virgen María también fue viviendo en casa de mis papás. Mi habitación quedaba contra el garaje, contra el parqueadero de los carros. Era una casa grande y yo creía que mi hermana menor había salido a una fiesta y se le había olvidado apagar la luz del garaje. La cobija principal, la colcha de mi cama, era azul oscura. Yo me tapo con la colcha porque me molestaba el brillo de la luz, y en vez de que se bajara el brillo, sentía mucho más brillo dentro de las cobijas. Entonces quito la cobija y cuando miro hacia la ventana me encuentro ahí con la imagen de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Vi a Nuestra Señora con sus manos abiertas, la vi perfectamente como se ven las medallas. Me enamoré de esa experiencia que tuve y desde ese momento le cogí un amor muy grande a la medalla milagrosa, tanto que para mí es como la cédula. Digo, pues que puedo salir sin cualquier cosa, pero no puedo salir sin mi medalla de la milagrosa. En la tercera vez, mis papás nos habían invitado a ir a Estados Unidos unos meses después y yo no quería ir, pero terminé yendo a ese viaje y me devolví porque me sentía muy incómodo en el viaje. Al regreso a la casa me quedé a dormir en la cama de mis papás. Ellos tienen un cuadro pequeño del Sagrado Corazón de Jesús. Mi mamá especialmente ha sido muy devota al Corazón de Jesús. Ella siempre ha tenido ese cuadro al lado de su cama. Me quedo mirando el cuadro del Sagrado Corazón y ahí veo a la Virgen por tercera vez. Se transforma el cuadro, sale la Virgen, tiene el niño en los brazos, ella está triste, es como una Virgen dolorosa, pero con el niño. Y la Virgen se voltea para mostrarme el niño. Yo solo alcanzo a ver el perfil del niño y ella desaparece. Seguimos con el grupo de oración. Al grupo asistían una cantidad muy generosa de jóvenes. Yo los invitaba a rezar el rosario, a recurrir a los sacramentos, especialmente a la confesión, a comulgar con frecuencia y a consagrarse a la Virgen. Y ahí entendí la segunda lágrima de la Virgen, porque empezó obviamente una actitud prudente de parte de los sacerdotes, pero de parte de algunos ataques. En unas emisoras católicas decían que esto podía ser una secta, que yo podía ser espiritista. Los sacerdotes le aconsejaban a los jóvenes que iban, porque yo los mandaba a las parroquias a confesarse. Les decían que yo podía ser un brujo, que estar haciendo sectas, que si les pedía plata, etc. Pero bueno, con el tiempo eso fue bajando. La curiosidad de los sacerdotes se las pudo y empezaron a ir al grupo de oración, y a veces teníamos grupos de oración a los cuales asistían 3, 4 sacerdotes y confesaban en las diferentes habitaciones de la casa. La casa de mis papás se convirtió en la casa de todos. Mis papás hicieron 3 ampliaciones de la casa. Llegó un momento en el que ya eran más de 500 personas en las reuniones de los jueves, y ya cuando no cabíamos más, me hicieron una invitación a trastearnos a la capilla de un colegio muy tradicional de Bogotá, el gimnasio femenino, y empezaron a asistir un número mayor de personas al grupo. Esos primeros meses de la fundación del grupo de oración, al que llamábamos Comunidad del Santo Rosario, fueron muy importantes. En ese tiempo tuve la gracia de conocer a un médico que había tenido una experiencia muy hermosa en Medjugorje. Las apariciones de la Virgen todavía no eran muy conocidas e incluso estaban vetadas en muchos lugares. En la iglesia estaba prohibido hablar de la experiencia de Medjugorje. Y este amigo mío me invita a conocer una comunidad, un lugar de retiros espirituales que era el Foyer Charité.
que queda ubicado en la vía Neusa, más precisamente en Cogua. Cuando fui a acompañarlo a un retiro mariano que duraba una semana, en ese retiro conocí a quien se convertiría en mi director espiritual durante 17 años de mi vida, el padre Fernando Umaña Montoya. El padre fue muy importante, fue mi formador, fue mi papá y fue mi amigo. Y gracias a esa amistad y gracias al conocimiento que tenía el padre, que era increíble, pues recibí esa formación en catequesis, en mariología, en historia de la iglesia. Pues cada vez que nos reuníamos, una vez cada mes, yo llevaba una lista de preguntas sobre la Virgen, sobre las apariciones, sobre misterios, sobre la Eucaristía, sobre teología, y el padre con mucha sencillez me iba respondiendo todas mis preguntas. En paréntesis les cuento que el Foyer de Charité se formó gracias a las experiencias místicas de una mujer francesa que se llamaba Martha Robin. Martha era una sencilla campesina francesa que vivía en la campiña, en Châteauneuf-de-Galore, y esta mujer sufría la pasión de Jesús, los estigmas, la visitaba su ángel de la guarda, la Virgen, el corazón de Jesús, y ellos la llevan a fundar estas comunidades que están regadas por el mundo entero, casas de retiros para formación de laicos. Bueno, ahí nosotros hablamos de Medjugorje con el padre Fernando, y este amigo que les comento, que era médico, me invita a ir al lugar, al santuario de la Virgen Reina de la Paz en la antigua Yugoslavia, y yo le propongo que por qué no, en vez de que vaya a Medjugorje, traigamos Medjugorje a Colombia. En esa época aceptó la invitación el padre Slavko, que era el director espiritual de los videntes, y viene con María Pavlovic, una de las principales videntes de la aparición. Estuvieron en Colombia y hubo 3 distintas apariciones de la Virgen. Recuerdo cuando me acerqué al padre Slavko y le dije, yo quiero dedicarme a servir a la Virgen Santísima, pero no sé por dónde empezar, no sé qué hacer. Y él me dijo, ¿qué sabes hacer? ¿Predicas o algo? Le dije, no. ¿Te has formado? Le dije, no. Me dice, ¿qué sabes hacer? Y entonces yo le dije, yo hago música, yo canto. Y entonces me dice, ¿compones? Le dije, no. Me dice, compón para Dios. Me dice, canta para la Madonna, canta para la Gospa. La Gospa es el nombre que le dicen a la Virgen Santísima en croato. Y él me dio la bendición. Al siguiente día, la Virgen se le aparece a María Pavlovic ahí en el Foyer de Charité. Yo pongo la guitarra a los pies del lugar donde se aparece la Virgen, me recuesto en la vidente, nos hicimos muy amigos y la Virgen bendijo mi voz, bendijo la guitarra y empiezo a componer. Compuse una canción que se llama Madre de Dios, después compongo una que se llama Tu Pureza, después compongo una que es dedicada a San José y empecé a cantar para el Señor. Hay 2 anécdotas muy bonitas del principio de mi vida en Dios. Una, que unas religiosas colombianas se llevan un cassette con las canciones que yo grabé en un baño, por cierto, y estaban en Castel Gandolfo, las visita el Papa San Juan Pablo II, ellas tenían puesto el cassette y cuando el Papa entra a la casa, ellas quitan el cassette y el Papa les dice, no, déjenlo. Se sentó en una silla, oyó las canciones y todas las contracarátulas de la música que yo hacía tenían una imagen del Papa y se las dedicaba a él. El Papa dijo, ¿pueden comunicarse con este joven? Ellas les dijeron que sí, me marcan y me saluda el Papa. El Papa dice, tu música ha hecho muy feliz al Papa. Siempre le he sentido un enorme amor, cariño al Papa San Juan Pablo II. Gracias también a mi director espiritual, me acostumbré a leer los documentos, los libros, los escritos biográficos de San Juan Pablo II, la teología del cuerpo, etc. Y yo digo que San Juan Pablo II fue también un gran formador en mi vida espiritual. La segunda anécdota es, junto a unos amigos, empezamos a hacer una obra de caridad, empezamos a llevar comida a las calles y ropa. Llevábamos algún sacramental,
a los indigentes, a las personas de la calle, les poníamos un rosario, un escapulario al cuello, les llevábamos algo de medicina, ayudas en lo que pudiéramos ayudar. Y yo entro en un conflicto porque no sabía si dedicarme a rezar el Santo Rosario y a evangelizar a los jóvenes, o si me dedicaba a las personas pobres de la calle. En ese momento recibo una carta, venía en inglés, me la entrega mi mamá y la carta dice: querido Felipe, gracias por tus oraciones, me encomiendo a ellas, sigue llevando almas a Dios por medio de la Virgen María, con celo apostólico, te quiere mucho, Madre Teresa de Calcuta. Yo entendí con eso claramente que había dos tipos de miserias, la física y la espiritual, y que Dios me llamaba precisamente a llevar este mensaje del amor y la misericordia de Dios a los que padecían la misma miseria mía, la miseria del pecado. En el transcurso de estos primeros años, tal vez los 2-3 primeros años, tuve también la fortuna de conocer a Nancy Fowler, que era la vidente de Conyers, vidente de Estados Unidos. Ella era una mujer también muy sencilla, muy buena, al igual que lo era María Pavlovic, la vidente de Medjugorje. Y ella me compartió algunas intimidades espirituales, pero como lo decíamos con el padre Umaña, el Señor, las cosas misteriosas o los secretos, los quiere revelar. Entonces me acuerdo que ella en esa época me compartía algunas de esas cosas que yo les iré contando en el transcurso de estos programas. Pero una que me impactó mucho fue que ella me contó lo que iba a ocurrir en las Torres Gemelas. Otra que me contó, que no ha ocurrido, fue una inundación del río Mississippi, que no ha pasado. Y otra cosa que me contó fue de unos terribles incendios que vendrían sobre Estados Unidos. No soy dado a guardarme nada de eso, me parece que el Señor todo nos lo da para que lo compartamos. También conocí a Patricia Talbot, la vidente de Cuenca, del Cajas, en Ecuador, y tuve con ella una experiencia. Ella estaba terminando el tiempo de las apariciones y tenía locuciones interiores, y ella sintió un mensaje de San José, la presencia de San José, me da un mensaje, y ese día yo sentí que yo iba a ser papá de muchos. Fue muy especial esa experiencia. Cuando llegamos de ese lugar, conozco a mi novia, a María Angélica, y tuvimos un noviazgo de 1 año y 9 meses y nos casamos. Nos casó el padre Umaña ahí mismo en esa iglesia en San Juan de Ávila. Al matrimonio fueron como 700 personas, eso fue una locura. Y tomamos la decisión de que en lugar de hacer una fiesta o algo en torno a nuestro matrimonio, se hiciera una serenata en honor a la Virgen María. Bueno, más adelante de esto, conozco al padre Fray Luis Ernesto Campos Durán, un sacerdote franciscano menor, como era el padre Slavko, y también aprendimos mucho con él. Era un sacerdote muy amante de los jóvenes y nos invitaba a hacer un voto de castidad a los jóvenes antes de pensar en el noviazgo y en el matrimonio. Él nos insistía en la importancia de la santa pureza. Esto fue muy importante para nosotros. Ese primer grupo de jóvenes que conformamos esa comunidad fue muy especial. Nuestra relación con la iglesia era relativamente buena. El párroco de esta iglesia donde nosotros vivíamos nos quería mucho. Hacíamos procesiones, nos hacía una misa especial los primeros sábados de mes, y ahí empezamos con esta obra. Creo que es justo también contarles un poco acerca de mi vida, de mis gustos, de lo que ha sido nuestra vida de hogar. Tuvimos un matrimonio que empieza sin un centavo, un matrimonio de una pareja de niños inexpertos. Mi esposa tenía 21 años y yo tenía 25. Queda embarazada muy rápido y vienen en orden nuestros hijos, María,
Juanita, Felipe, Ana, Belén y Miguel. Viene la pregunta que muchas personas se hacen y me hacen en las redes sociales: ¿de qué vive Felipe Gómez? Pues en esa época, como les cuento, teníamos el grupo de oración, yo tenía una pequeña librería espiritual y empiezo a participar en distintos retiros espirituales, en conciertos, y empiezo a recibir invitaciones tanto dentro como fuera del país. Soy una amante de la naturaleza, me encanta la naturaleza. Toda la vida he tenido perros, mis papás tuvieron fincas, entonces me crié con un amor especial por nuestra creación. Mis viejos se saben los nombres de todos los árboles, de todas las matas, y le tengo un amor muy especial también a los pájaros. Y desde niño empecé a clasificar pájaros, animales, averiguar qué comían, qué hacían, qué no. Bueno, eso me gustaba cocinar, también me ha gustado cocinar, me ha gustado la música, la buena música. Como les contaba, estudié diseño industrial, 3 semestres, luego me pasé a estudiar diseño gráfico, hice uno que otro trabajo en estas áreas, pero decidí dedicarme plenamente a la evangelización. He compuesto tal vez un poco más de 300 canciones, he sacado más de 10 discos, unos 15 discos, unos de ellos enseñándole a la gente a rezar el Santo Rosario, una coronilla de la misericordia cantada, y la mayoría de canciones pro vida, cantos marianos, cantos eucarísticos, y hay muchos testimonios en torno a estas canciones. Precisamente terminando la Semana Santa se me acercó un joven llorando y me dijo: usted me salvó la vida con una canción. Y constantemente pues he tenido el honor de oír eso, de cómo algunas personas han tenido experiencias fuertes a través de la música, y creo que la música es un anzuelo para evangelizar muy importante. Necesitamos cada día más y mejores músicos que lleven el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Esto es en resumidas cuentas este primer capítulo de mi experiencia con la Virgen Santísima. Algunas personas me preguntan si soy vidente. Un vidente es una persona que se desconecta de esta realidad por medio de un éxtasis y se conecta con esa realidad sobrenatural. Y aun cuando he tenido videncias, estas experiencias místicas, no me considero un místico ni me considero un visionario o un vidente. Soy una persona común y corriente que tiene que luchar con sus pecados, que trata de agradar a Dios, que trata de servirle a los demás. Soy una persona que tiene una vida sencilla, una persona que tiene diferentes dificultades, que me he enfermado, también mis hijos, y una vida pues muy dada al servicio de los demás. Mis hijos: María, la mayor, estudió gastronomía, Juanita estudió cine y medios audiovisuales, Felipe está estudiando administración, Ana también, Belén está en colegio terminando su etapa escolar, Miguel también. Miguel, cuando era niño, cuando era muy pequeño, tuvo un cáncer en un ojo, tuvo un retinoblastoma, un cáncer muy agresivo, y definitivamente se cura milagrosamente. Sí, aun cuando se hizo el proceso de las quimioterapias y todo esto, era probable que a mi hijo le quitaran su ojo, pero se pudo salvar gracias a un oncólogo muy profesional y a su oftalmólogo, quien es un amigo personal nuestro, a quien queremos mucho, quien se dedicó a Miguel y desde un principio nos dijo: no sé por qué, pero yo no quiero sacarle el ojo al niño, quiero poner todo esto en manos del Señor y dejar que el Señor obre en la vida de Miguel. Y así fue. Llegaron las reliquias del Papa Juan Pablo II a Colombia, llevan esa reliquia de su sangre a la Catedral Primada. En ese momento estaba en la catedral el padre Astolfo Moreno, quien hoy en día somos familiares. Entramos en procesión con mi familia. Al siguiente día a Miguel le iban a sacar su ojo, le iban a tomar medidas para ponerle una prótesis. Y para sorpresa del doctor, los tumores, 9 tumores que había en torno a su ojito, habían desaparecido.
También les cuento que quien era el representante de Colombia ante la Santa Sede en ese tiempo, nos prestó un solideo de San Juan Pablo II, y en las quimioterapias de nuestro hijo Miguel, el niño tuvo ese solideo puesto. La vida de Miguel ha sido difícil, ha tenido distintos capítulos duros, pero es un niño muy especial. Mis hijos son muy músicos, muy artistas, son niños muy especiales, y Miguel también nos salió con eso. Miguel le gusta cantar, le gusta dibujar y le gusta orar por la gente. Alguna vez nos invitan con mi esposa, unos amigos a quienes queremos mucho, nos invitan a hacer misión a Dubái, y cuando fuimos a esa misión conocimos a una familia argentina que nos invitó a visitar Medjugorje, a toda la familia. El viaje fue por Roma y Miguel hace la primera comunión a los 5 años de edad. Y cuando él hace la primera comunión en la capilla, por cierto, en la capilla polaca, la capilla del Papa Juan Pablo II, de San Maximiliano Kolbe, de Santa Faustina Kowalska, cuando hace la primera comunión, el niño empieza a sentir un llamado muy especial al sacerdocio. Al siguiente día tuvimos la fortuna de conocer al Papa Francisco, quien alzó a Miguel, le dio 3 besos, le regaló un rosario, también nos bendijo y bendijo a los hijos de esta familia argentina que iba con nosotros. Miguel le entregó al Santo Padre un disco del rosario en familia que habíamos hecho con todos los niños, y sentimos con esto la bendición del Papa como la invitación a seguir siendo apóstoles de la familia, apóstoles del Santo Rosario. Queremos invitarlos también a ustedes por medio de esta charla y de lo que hablemos en estos programas, a que nos unamos a esta invitación del cielo a rezar el Santo Rosario en familia, a llevar con nosotros o a hacer uso de los santos sacramentales, como la medalla milagrosa, el santo escapulario, la frecuencia del agua bendita, la medalla de San Benito, tener un Cristo en nuestras casas, la palabra de Dios, que la tengamos no solo expuesta, sino que la meditemos, la leemos. Y también a que recemos en familia, porque estos tiempos son apremiantes. Necesitamos de una especial ayuda celestial. Recuerda, si tú quieres ir a esta fabulosa peregrinación guadalupana del 7 al 14 de diciembre, ponte en contacto con nuestro hermano Héctor Morales. En la pantalla está su teléfono, pero date prisa porque los cupos son limitados.